A 1600 kilómetros de Jerusalén hay otra tierra sagrada. Etiopía. Tengo ante mí un montón de cadáveres. Nunca había visto nada parecido en mi vida. Escarpada y aislada. ¿Han visto esto? Es el infierno de los murciélagos. Es una cámara secreta de antiguos misterios cristianos. En el interior de esta pequeña iglesia protegida se encuentra la última morada del Arca de la Alianza, oculto en monumentos subterráneos. Estamos dentro de la roca que ellos excavaron. Sí, dentro de las rocas. Y a 2800 metros de altura. Si te caes desde aquí, estás listo. El reino subterráneo de Cristo será revelado en Ciudades bajo tierra, Etiopía, la tierra sagrada secreta. Ciudades bajo tierra. Soy Don Whitman, estoy en Addis Abeba, capital de Etiopía. Conocida como la cuna de la humanidad, es una de las naciones más antiguas de la Tierra. Poco se sabe de los enormes reinos que rigieron los destinos de esta tierra durante miles de años. Pero en la época bíblica, estas remotas montañas eran un importante santuario seguro para los refugiados que escapaban de la persecución y la guerra en tierras lejanas. Aquí se han llevado a cabo relativamente pocos estudios. Por eso, mientras este país en desarrollo va entrando lentamente en el siglo XXI, muchos de sus secretos más ocultos y oscuros todavía solo podemos encontrarlos bajo tierra. Hoy Etiopía es un país de África Oriental, remoto y sin salida al mar. Un paréntesis en el tiempo, tan aislado que los cristianos de aquí siguen orando con fórmulas que resultarían familiares a los primeros discípulos de Cristo. El cristianismo empezó a difundirse desde Jerusalén hacia el mundo antiguo en el siglo II después de Cristo, a medida que los creyentes predicaban el Evangelio y convertían a nuevos miembros. Las primeras conversiones en Etiopía datan del siglo IV y la nueva religión triunfó. En el siglo XII el cristianismo ya era la religión dominante aquí. Su ciudad más sagrada, Lalibela, era un lugar de peregrinación creado a imagen de Jerusalén. Esta es la aldea de Lalibela y aunque hoy no lo parezca, en el pasado fue la capital de un vasto reino antiguo. En aquella época, en el siglo XII, el mundo era un lugar que estaba cambiando radicalmente. Los ejércitos musulmanes habían invadido y conquistado una enorme franja del norte de África y del Oriente Medio, incluida la ciudad sagrada de Jerusalén. Como consecuencia de ello, los cristianos de aquí quedaron totalmente cercados, aislados del resto del mundo cristiano. Y el monarca local, el rey Lalibela, se propuso crear una nueva Jerusalén aquí, bajo tierra. He quedado con un hombre llamado Fikru Wolde Georgis, que ha vivido toda su vida en Lalibela. Hola, soy Don. Bienvenido, es un placer conocerte. Cada año en Navidad, 70.000 peregrinos viajan a la pequeña aldea rural de Lalibela por culpa de una visión del hombre que gobernaba la zona hace 800 años, el rey Lalibela. Lalibela era un devoto líder cristiano de la dinastía Zagwe, una familia real tan poderosa como los Medici. Durante su reinado, Etiopía estaba relativamente tranquila, pero Tierra Santa era zona de guerra. Mientras el ejército musulmán de Saladino y los cruzados europeos luchaban por el control, el peregrinaje a Jerusalén se volvió prácticamente imposible y los etíopes quedaron aislados del centro espiritual de su religión. Entonces, según cuenta la tradición de la Iglesia, el rey Lalibela tuvo un sueño en el que Dios le pedía que construyese una nueva Jerusalén, un lugar seguro para que su pueblo pudiese orar. Por ejemplo, si miras aquí abajo, Sí. hay una iglesia llamada de San Jorge. Desde aquí solo se ve el tejado. Miren eso. Esta es la iglesia, San Jorge. El tejado de la iglesia es en realidad el suelo. Sí, ese era el nivel del suelo antes. La de San Jorge es una de las 11 iglesias enterradas a 15 metros de la superficie de la tierra. Y la disposición de las iglesias celebra momentos clave en la vida de Jesucristo. Un grupo de 6 iglesias al norte representa a Jerusalén, la ciudad de su muerte. 4 al sur representan el lugar de su nacimiento, Belén. Y entre ellas discurre una fosa artificial llamada Río Jordán, por el lugar en el que Jesús fue bautizado. Todas están conectadas por un laberinto de túneles y fosos subterráneos.
Hoy estas iglesias son conocidas como la octava maravilla del mundo. ¿Esta es la bajada? Sí, lo es. Hay una fosa ahí abajo. Los Zagwe trasladaron su capital aquí, al sur, y el rey, Lalibela, decidió crear una nueva Jerusalén excavando bajo tierra. Ahora mismo están en misa. Estas iglesias siguen utilizándose. Lo que están haciendo aquí esta mañana lleva haciéndose 1000 años. Háblame de esta roca. Es una roca volcánica. Ajá. Se llama tufa. ¿Tufa? Por la naturaleza de la roca, es muy fácil de cortar. En Jerusalén los constructores tenían piedra caliza, madera y mármol a su disposición. Aquí tenían tufa, una piedra duradera y fácil de tallar, y la aprovecharon al máximo. Excavando a profundidades de entre 10 y 15 metros de la superficie, los constructores del siglo XII extraían la piedra que rodeaba todos los lados de la iglesia, dejando un monolito dentro de un cañón creado por el hombre. Después vaciaban el interior del edificio como si fuese una calabaza y tallaban con sumo cuidado los detalles exteriores. Tiene ángulos exactos y esquinas precisas. Creo que si cometían un error cuando estaban haciendo la iglesia... No había forma de reconstruirla. Si cometían un error, se acabó. Las crónicas de la iglesia escritas en el siglo XV dicen que los ángeles ayudaron a los obreros a construir esta iglesia enorme y milagrosamente precisa. Y 10 más como esta, para lo que retiraron 150.000 toneladas de roca a lo largo de más de 33 años. Más de 100 sacerdotes viven hoy aquí, tal y como lo hacían en el siglo XII, y administran los sacramentos del bautismo y la extremaunción. Me he fijado que por todas partes hay estos agujeros. Sí, eso era una tumba. Mira aquí. Parece el ataúd. ¿Tiene forma de ataúd? Sí. O sea que dentro había ataúdes. Sí, lo sabía. Mira aquí. Vaya. Aquí hay un hueso. Caray. Los cadáveres de los fieles que tal vez llegaron para morir en este lugar sagrado no tienen nombre. No hay documentos escritos de la Lalibela de aquella época, solo leyendas que se han transmitido oralmente. Nos han permitido unirnos a los fieles de la iglesia de San Jorge, pero debemos mostrar el debido respeto. ¿Hay que descalzarse en todas las iglesias? Sí, en todas. Muy bien, entremos. Oh, es preciosa. Es todo un amplio espacio abierto. Estamos dentro de la roca excavada. Sí, dentro de la roca. Todo esto donde estamos era roca maciza. A diferencia de la iglesia de Roma, la de Alejandría o la de Constantinopla, los ritos de la iglesia ortodoxa etíope prácticamente no sufrieron el influjo del mundo exterior en casi 1000 años. Son una ventana a una época en la que el cristianismo primitivo estaba evolucionando a partir del judaísmo antiguo. Aquí las creencias son cristianas, aunque muchas de las tradiciones son judías. Al igual que en las sinagogas ortodoxas actuales, hombres y mujeres ocupan zonas separadas durante los servicios, y todos los fieles oran mirando hacia la tierra sagrada de Jerusalén. Aquí está lo más sagrado entre lo sagrado, una copia del Arca de la Alianza. Todos los templos judíos tienen los rollos sagrados de la Torá, mientras que todas las iglesias de Etiopía tienen una réplica del Arca de la Alianza, el cofre que supuestamente guardaba las tablas originales en las que Dios escribió los 10 mandamientos para entregárselos a Moisés. Vemos más influencias del judaísmo, como que hombres y mujeres están separados. Si buscamos su influencia en nuestra mesa, por ejemplo, no comemos cerdo, no comemos ningún tipo de carne. Ya. O sea que hay un lazo muy fuerte con las tradiciones del judaísmo. Así es, sí, exacto, con el cristianismo judaico. Practicamos el cristianismo, creemos en Cristo, pero también observamos tradiciones del judaísmo. Interesante. Todavía podemos ver cómo rezaban los fieles aquí hace 800 años, pero sobre estas iglesias no hay verdades absolutas. Y bajo la zona norte de las iglesias, conocida como Jerusalén, yace un misterio. San Jorge es solo una de las 11 iglesias. Están organizadas en grupos. Por aquí arriba hay otro. Este grupo de 6 iglesias excavadas en la roca están todas conectadas por un laberinto de túneles y fosos. ¿Puedo retirar esto? ¿Podemos entrar? Hoy prácticamente no se usan y se desconoce cuál era su propósito original. ¿Las excavaron sus constructores por motivos arquitectónicos o hubo una amenaza real o imaginaria que les impulsó a ocultarse bajo tierra?
Aquí abajo hay un túnel, pero también hay otro encima. Así que básicamente es un laberinto de conexiones y cada una de ellas lleva a otra iglesia. Caray, hay como 150 murciélagos en este espacio tan pequeño. Bueno, tenemos que bajar ahí. Esto es estupendo. Hay que intentar meter la cámara por aquí dentro. Yo te ayudaré. Ya la tengo. La tengo. Vale. ¿Han visto eso? Es el infierno de los murciélagos. Fíjense en esta sala redonda con una sola columna en medio. Francamente estoy un poco asustado con esto de los murciélagos, si les digo la verdad. Esa puerta ahora está bloqueada, pero lleva a la iglesia del Gólgota. Esto hace que te preguntes por qué era tan importante para esta cultura estar bajo tierra. Por una parte era por motivos prácticos, porque tenían un montón de esta piedra tan buena para trabajar. Podían excavar un complejo entero, no necesitaban árboles, ya. Pero tenía que haber otras ventajas. Sabemos el papel que jugó la fe en la construcción de la Libela, pero el resto sigue siendo un misterio. Según la leyenda, hace 800 años el rey Lalibela hizo esculpir 11 iglesias en piedra maciza aquí, en el norte de Etiopía. Concebidas como una nueva Jerusalén, estas elaboradas iglesias han sido centros de peregrinación sagrados durante casi 1000 años. Pero un experto en Lalibela cree que podrían haber tenido otro propósito más oscuro. Recuerden que las iglesias de Lalibela están dispuestas en diferentes grupos. Las de ahí abajo están pensadas para un propósito más típicamente religioso, pero estas de aquí, las que tenemos más cerca, se parecen bastante más a una fortaleza. Los enormes complejos religiosos de Lalibela se construyeron en 3 zonas distintas. Las que ya he visitado con Fikru, el experto en Lalibela, claramente estaban diseñadas y construidas como lugar de oración. Pero parece como si algunas de las 4 iglesias del sureste del complejo hubiesen sido construidas siglos antes, no para recibir a los peregrinos, sino para resistir un asedio. Una de las pistas es un sistema de túneles que conecta el grupo sureste con el resto del complejo. Fíjense en este túnel que baja recto por aquí. No sabemos si tenía propósitos militares o no, pero desde luego tiene toda la pinta. ¿Cuánto mide este túnel? Unos 55 metros. 55 metros aproximadamente. Sí. ¿Y conecta por aquí? Con este. Sí. En la antigüedad, estos pasadizos subterráneos ofrecían la defensa perfecta. Porque en caso de ataque, el ejército enemigo tenía que venir en fila. Y el ataque de un ejército de uno en uno es mucho más fácil de defender. La larga red de túneles en el complejo sureste lleva hasta las iglesias de Gabriel y Rafael, que están totalmente rodeadas por un foso excavado a mano, que oscila entre los 5 y los 15 metros de profundidad. Esto parece un muro defensivo, está excavado en la tierra, ¿no es así? Y llega hasta los otros lados. Y este canal de agua habría sido una especie de foso, ¿no? Era como un foso, era una especie de desagüe que iba hasta allá. Eso es, así es. Es la barrera defensiva perfecta. Ya lo creo. En el siglo XII, cuando el rey Lalibela construyó su nueva Jerusalén en las remotas montañas etíopes, su reino Zagüe estaba aislado de la confusión que asolaba a la Tierra Santa de Jerusalén, 2250 kilómetros al norte. Pero 500 años antes, en el siglo VII, los ejércitos árabes marchaban hacia el norte, y las disputas internas minaban el otrora poderoso imperio aksumita que reinaba aquí. Y parece como si algunas zonas del complejo del sureste se hubiesen construido en esa época turbulenta. Esto parece un puente levadizo. Por ahora todavía no se ha encontrado el acceso principal, la entrada a la iglesia, así que este es el único acceso que tenemos. Al igual que en un castillo medieval, esta iglesia solo tiene una vía de entrada, un puente a 15 metros de altura.
Otra pista que apunta a orígenes militares. Y como cualquier fortaleza preparada para un asedio largo, puede que también tuviese su propio suministro de agua. Dios mío, ¿qué profundidad tiene esto? Es muy profundo. Sí, yo diría que sí. Incluso debajo tiene una cisterna para el agua. ¿Es eso de ahí? Esta cisterna podía recoger agua suficiente para abastecer a la gente que vivía aquí durante meses. Si esto era tanto una fortaleza como una iglesia, este podría haber sido el suministro del agua en caso de asedio. Sí, podría ser, pero aún no sabemos exactamente qué era. Pero es algo único. Las otras iglesias no tienen esto. Es diferente de las otras. En las iglesias solo tenemos agua bendita, no una cisterna de agua como esta. Da que pensar, ¿eh? Hoy el único acceso a la cisterna se encuentra 15 metros por debajo de las iglesias, en uno de los numerosos canales de agua que serpentean por toda la zona. Esto es estupendo. Bien, tengan en cuenta que estamos en la estación seca. En la estación de las lluvias no podríamos caminar por aquí. Esto estaría lleno de agua. La mayor parte del año, esta es una región árida, donde el agua puede ser más valiosa que el oro. Pero en la estación de las lluvias, las tormentas repentinas pueden causar estragos con sus inundaciones. De modo que la construcción de una enorme red de hidroingeniería que pudiera evacuar el agua de las inundaciones y recoger al mismo tiempo una parte necesaria para la vida, hizo posible la existencia aislada de la libela. El complejo recoge y almacena enormes reservas de agua, tanto de lluvia como de manantiales. Y si quienes vivían aquí temían el ataque de extranjeros o infieles, tener una enorme reserva de agua sería esencial. Muy bien. Ay, miren esta iglesia. Increíble. Pero ¿quién sabe para qué usaban esto en realidad? Esto podrían ser muros defensivos para uso militar. Pero esto es la cisterna. Verán, esto es algo único en la libela. Por lo que me ha dicho Fikru, todo esto es el espacio de la cisterna. Por debajo mide casi 10 metros de diámetro. Fíjense, ¿lo ven? Ese soy yo. Estoy ahí. Hola. Esta cámara funciona bajo el agua, así que queremos ver si podemos echar un vistazo bajo las aguas que hay bajo tierra. Allá va. Sí, es genial. Bueno, esto está lleno de agua dulce y estamos en la estación seca. Y esto abastecería a toda la población, tal vez incluso a los soldados, tal vez a un ejército defensor que estuviese siendo asediado dentro de esta iglesia / fortaleza. Esta es el agua que les mantendría con vida. Estos canales todavía funcionan, recogen y distribuyen agua, pero puede que nunca sepamos si estaban pensados para el riego o como defensa ante una amenaza desaparecida hace mucho tiempo. Fíjense en todos estos espacios extraños. Este es el canal de un río, también excavado a mano en la roca, aquí abajo. Habría servido para llevar el agua de la lluvia a lo largo de este canal hasta el río Jordán. En este lugar todo parecen especulaciones, porque los documentos han desaparecido y la roca no se puede datar con carbono 14. ¿Quién sabe? Bueno, la libela sigue siendo un misterio total. En tiempos de Jesucristo, mientras el Imperio Romano se expandía por el mundo, había otro poderoso imperio en auge: los Aksumitas de Etiopía. Nos dirigimos a una región montañosa, más de 500 kilómetros al norte de Addis Abeba, a la ciudad de Aksum, una pequeña localidad rural que fue la rica capital de un poderoso imperio que dominó buena parte del noreste de África durante 600 años. Según la tradición, el linaje de los reyes aksumitas se remontaba al rey Salomón, y dicen incluso que su hijo había traído el Arca de la Alianza, en aquella época una reliquia judía que presuntamente tenía poderes misteriosos, a Etiopía en el siglo X a.C. La relación de los aksumitas con el rey Salomón, como demuestran sus exclusivas pretensiones sobre el Arca de la Alianza, hizo dos cosas importantes. Una, ayudar a dar legitimidad a los derechos dinásticos de sus reyes. Y dos, ayudó a crear una rama del cristianismo única y singular. Algunas de las únicas pistas que quedan de esta antigua potencia mundial se encuentran al otro lado de esta calle, en un campo de obeliscos, en el interior de las misteriosas tumbas de un imperio perdido. He quedado con un hombre llamado Muluber Ramberane. Es uno de los mayores expertos en este campo de la historia desconocida del Imperio Aksumita. ¿Muluberán? Hola, Don, encantado. Lo mismo digo. Así que este era el centro del Imperio Aksumita. Sí.
Al igual que Egipto, Aksum fue uno de los grandes imperios del mundo antiguo durante 600 años. Desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo, establecieron rutas comerciales de gran importancia entre la India y el Mediterráneo y a través del Mar Rojo, por donde exportaban mercancías de lujo como marfil, especias y oro. La prueba de la riqueza y poder de los aksumitas está aquí, en un campo con más de 120 obeliscos altísimos, entre ellos el monolito más grande del mundo antiguo. Son las lápidas de la realeza aksumita. Erigidos unos 400 años después del nacimiento de Cristo, pueden pesar hasta 500 toneladas. Cada uno fue esculpido de una sola piedra y trasladado hasta aquí en elefantes desde kilómetros de distancia. Estos monumentos, estos obeliscos son enormes. ¿Por qué están aquí? Están para señalar las tumbas de la familia real. Cada piedra, que alcanza hasta 25 metros de altura, normalmente se apoyaba sobre unos cimientos que medían aproximadamente el 10% de su altura total, y estaba reforzada en ambos lados por gigantescas piedras horizontales. Alrededor de los cimientos centrales hay varias cámaras subterráneas que se usaban para enterrar a los muertos y sellar el paso a riquezas increíbles. La guerra y la falta de recursos han convertido la arqueología en un lujo en la Etiopía actual. Y el 90% de estas tumbas todavía están sin explorar. Es increíble, es enorme. Al igual que las pirámides de Egipto, esta estela minuciosamente esculpida señala la última morada de un rey que fue tan formidable como cualquier faraón. Estas son las ventanas y estas son las vigas. Esta es básicamente la réplica de un palacio real. El palacio real de los aksumitas. Para la realeza que está enterrada debajo. Exactamente. Estas enormes piedras solo eran lápidas, y en las salas que había debajo sería donde pasarían la eternidad. Precioso. ¿Estas son las cámaras? Estas son las cámaras. ¿Hay 10? Sí. Y cada una de estas cámaras era una tumba. Una tumba y además una cámara del tesoro. Ajá. Porque incluso antes de la muerte del rey se usaban como almacén para sus tesoros. Y tras la muerte del monarca los tesoros se usarían para la vida después de la muerte. O sea que era como en Egipto, construían las tumbas antes de la muerte del rey, ¿no? Exactamente. Cuando estábamos arriba observando este campo vimos estelas, obeliscos por todas partes en este enorme campo. Cada uno de ellos marca una tumba que hay debajo. Solo el 5% han sido excavadas. Algunas están totalmente excavadas, pero bueno, porque los primeros que llegaron fueron los saqueadores de tumbas. Muchas cámaras funerarias tienen salas del tesoro contiguas. Los saqueadores entraron en las tumbas e hicieron un agujero en la pared para llegar al marfil y al oro que había al otro lado. Imagínense esto que ven ahora, una sala vacía, llena de colmillos de marfil, oro, todo aquello con lo que este rey se presentaría en la vida después de la muerte. Tal era la prosperidad de los aksumitas. Este tipo de enterramientos dejó de practicarse en el siglo IV después de Cristo, cuando los reyes aksumitas se convirtieron al cristianismo, y una reliquia judía que poseían desde hacía siglos pasó a ser su mayor tesoro, el Arca de la Alianza. Los rumores han situado a este valioso objeto en diversos lugares del mundo, pero esta es la tierra del hijo del rey Salomón, Menelik, y muchos creen que él se llevó el arca a casa. Según la leyenda, todavía está aquí, en esta pequeña iglesia situada enfrente de las tumbas paganas. En el interior de esta iglesia vive un guardián, un monje, que dedica toda su vida a la protección del arca y a orar junto a ella. Los etíopes llevan confiando esta tarea a los monjes desde hace 3000 años. En 3 milenios nadie ha recibido permiso para ver el arca, excepto los guardianes. Ni reyes, ni papas, ni siquiera jefes de estado. Nadie ha recibido permiso para entrar. En el siglo VI después de Cristo, 1400 años después de que el arca hubiese llegado presuntamente aquí, el mundo occidental era un caos. El Imperio Romano había caído y Europa estaba atrapada en el horror de la Edad Media. Pero el Imperio Aksumita estaba en su máximo apogeo. Y a tan solo 1,5 kilómetros de los obeliscos paganos, su rey cristiano Caleb construyó una última morada suntuosa, una tumba que tal vez atrajo a unos buscadores de reliquias, los caballeros templarios, en busca del mayor tesoro de los aksumitas. Veo que esta tumba es mucho más grandiosa, más profunda que las otras. Esta es la última, tal vez la última tumba de un rey aksumita. ¿De verdad?
Pertenece al hijo del rey Caleb. ¿Qué es esto? Esta es la cámara funeraria. Tiene 3 sarcófagos. Para él, para su mujer y para su hijo o hija. Y un sarcófago es diferente de los demás porque tiene una cruz. La cruz de los Aksumitas. Está tallada ahí al final. Tenemos una cruz Aksumita aquí. Parece una cruz templaria. Exactamente, exactamente. Pero los templarios son del siglo XI y los Aksumitas la usaban en el siglo IV después de Cristo. Por eso la llamamos cruz Aksumita. Esta cruz, casi idéntica al símbolo de los cruzados, es 7 siglos anterior. Podría ser una coincidencia o podría demostrar que los europeos vinieron aquí en busca del arca. Muchos creen que los caballeros templarios la buscaron bajo el monte del templo en Jerusalén y en la antigua ciudad jordana de Petra. Puede que también vinieran a Aksum. ¿Por qué vinieron los templarios aquí? Conocían la leyenda de que el Arca de la Alianza había sido trasladada a Etiopía. Así que vinieron aquí en busca del Santo Grial y de la Sagrada Arca de la Alianza. De modo que adoptaron algunos elementos, como este tipo de cruz, que ahora llaman de los caballeros templarios o de los cruzados. Así que salió de aquí. Genial. ¿Vinieron aquí los predecesores de los caballeros templarios en busca del arca? ¿Y la encontraron? ¿O seguirá el mayor tesoro del cristianismo enterrado en una pequeña iglesia de una ciudad polvorienta? Puede que las respuestas se hayan perdido en el tiempo, como el otrora grande pero ahora olvidado imperio de Aksum. Todo en esta tumba habla de la grandeza del imperio aksumita. Este fue su mejor momento. De hecho, este rey gobernó el imperio aksumita en su apogeo. Después de esto, varios factores contribuyen a la caída. Uno, los ejércitos musulmanes cortan las rutas comerciales marítimas que los aksumitas habían usado para conseguir su gran prosperidad. Se convierte en un estado sin salida al mar. Y todos estos factores contribuyen al declive del gran imperio aksumita. A continuación llegaría la Edad Media. La mayoría de nosotros que vivimos en un mundo moderno laico practicamos nuestra religión cómodamente, tal vez un día a la semana como mucho y en lugares no muy lejos de nuestra casa. Pero a partir del siglo XI, los cristianos de aquí y de muchos lugares tan lejanos como Egipto han hecho peregrinaciones anuales a esta remota región de Etiopía hasta una iglesia legendaria, construida dentro de la cueva de una montaña, a la que muchos iban a rezar y muchos a morir. En las tierras altas del centro de Etiopía, a una altitud de casi 2.800 metros, encontramos varios grupos de asentamientos rurales dispersos. Pero hace casi 1000 años, se cree que esta zona era un imán para cristianos enfermos y moribundos, que venían buscando una cura milagrosa o un final tranquilo para su sufrimiento, en una misteriosa tumba próxima a un lago de aguas medicinales. Esta carretera tiene muchos baches. Está en mal estado. Nuestro guía Fikru nos lleva al lugar sagrado que atraía a miles de personas, una iglesia que, según dicen, flota en el agua. Me has dicho que este valle, donde ahora solo hay una aldea remota y unos cuantos habitantes, antes era un reino con miles de personas, ¿no es así? Sí, imagínate cómo sería hace 1000 años. Aquí vivían un gran número de personas. En el año 1087, este era el centro del reino cristiano de Yenrehana Christos. Según las crónicas de la iglesia, ordenó construir un templo sobre un lago sagrado. Caray, menudo paseíto. Ha sido un buen paseo, sí. ¿Esa es la cueva? Lo es. ¿Y la iglesia está dentro? Ahí mismo. Increíble. Algunos creen que el rey llegó a este lugar aislado guiado por una visión. Pero la cueva también fue una elección práctica. Protege a la iglesia de los elementos y la ha conservado durante casi 1000 años. Fíjense en este lugar. Hasta aquí arriba es todo su vida. No me extraña que este fuese un lugar sagrado. Está toda dentro de la cueva, ¿no es así? Así es. Increíble.
Dentro del recinto enrejado que tapa la entrada de la cueva está la iglesia, el palacio del rey y un cementerio para los miles de peregrinos que murieron aquí. O sea que este edificio es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia se construyó alternando capas de madera y yeso, mezclados con unos trozos de piedra como si fuese una tarta. Pero hoy no hay rastro del lago de aguas curativas místicas que atraía a los peregrinos desde miles de kilómetros de distancia, a no ser que sepamos dónde mirar. Ahí hay una puerta. Si miras aquí... Miren eso. Magnífico. Así que ahí debajo está el agua. Así es. Aquí debajo está todo húmedo. Sí. Algunos estudiosos creen que el lago original eran en realidad tierras pantanosas y los cimientos de la iglesia un armazón de madera o bambú que distribuía equitativamente el peso del edificio que sostenía, usando una técnica denominada emparrillado. Y al agua subterránea atrapada debajo podría accederse a través de escotillas como esta. Así que la leyenda es cierta. Esto está flotando sobre un lago secreto. Sí. Se puede decir que es agua bendita. Por supuesto. Aunque estas aguas fangosas no tienen poderes curativos especiales, la iglesia recibe miles de visitantes cada año y sigue en pleno funcionamiento. Tenemos que dejar de filmar un momento porque ahora mismo se está celebrando una ceremonia detrás de esta valla. Es el bautismo de un niño nacido en la aldea. Así que nos hemos retirado un poco en señal de respeto. Está terminando la ceremonia en el interior de la iglesia de Yenrehana Christos. Una vez que ha terminado la ceremonia, tenemos permiso para explorar el edificio y sus frescos medievales. Es el encargado de cuidar la iglesia. Ajá. Mira esto. ¿Puedo usar la linterna? Por favor, hazlo. Enciéndela. ¡Qué complejidad! Es precioso. Fíjate qué bien hecho está el techo. Magnífico. Fíjate en esas tallas tan hermosas. Ajá. Y fíjate en el fresco. Oh, ¿y estos? Sí, Hay símbolos y relatos bíblicos. sí. Esto es increíble. Imagínense que fuesen peregrinos, que caminasen a pie kilómetros y kilómetros, porque aquí venían miles de personas. Pero la prueba definitiva del poder de este lugar sagrado se encuentra detrás de la iglesia, en las profundidades de la cueva. A lo largo de los siglos, viejos y enfermos han venido hasta aquí. Tal vez confiando en que las aguas que hay bajo la iglesia les salvarían, o tal vez sabían que nunca abandonarían este lugar sagrado. Esta es la última morada del rey Yenrehana Christos. ¿El rey que construyó esta iglesia está enterrado aquí? Aquí está su sepultura. Pero no está solo. Cuenta la historia que aquí llegaban muchas personas, algunas casi al borde de la muerte, y que se quedaban aquí para morir, en este espacio sagrado legendario, justo bajo mis pies. Fíjense aquí, hay otro. Hay una cantidad de huesos increíble. Los expertos calculan que los huesos de más de 10.000 personas descansan aquí, en esta cueva sagrada. Cráneo, 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 dientes. Si lo seguimos, nos encontramos con un auténtico osario. Pues, ¿qué se puede decir? Me he quedado sin habla. Tengo ante mí un montón de cadáveres. Nunca había visto nada parecido en mi vida. Muchas de las personas que están aquí seguramente procedían de tierras tan lejanas como Egipto u otras. No podían ir a Jerusalén. Quiero decir que la Libela, este lugar, era una alternativa. Esta era una nueva Jerusalén, un lugar para descansar eternamente, un lugar para estar más cerca de Dios. Cuando un misionero cristiano huyó desde Constantinopla hacia este rincón remoto de Etiopía hace unos 1500 años, tuvo una visión de Dios. Soñó con esculpir una iglesia en la roca maciza de la cumbre de una montaña, donde él y sus seguidores podrían practicar su variante radical del cristianismo en total soledad. Según la leyenda, su visión movería montañas enteras y crearía uno de los lugares de oración más impresionantes y traicioneros de la tierra, ahí arriba, en esos precipicios rocosos. A más de 500 kilómetros de la capital actual, Addis Abeba, se encuentran las montañas de Tigray. Y ocultas en su interior, los misteriosos objetos sagrados de una antigua secta cristiana, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo.
Este lugar subterráneo se encuentra en realidad en las alturas. Es una iglesia esculpida en un pico de piedra arenisca situado a unos 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Para llegar hasta ella, tuvimos que escalar 760 metros cargando con más de 100 kilos de material. Afortunadamente, nuestro guía, que ha hecho este viaje más de 30 veces, trajo a un grupo de nativos de la región para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Vamos a subir ahí arriba. Esto es solo la aproximación. Como ven, a partir de ahí es todo subida. Será interesante. La iglesia a la que vamos a escalar se llama Abuna Yemata, por el misionero del siglo VI que, como Juan el Bautista, abandonó la civilización para comunicarse con Dios y propagar la fe. Y nosotros somos el primer equipo de televisión estadounidense que ha hecho esta ascensión. Esta es con mucho la primera gran pared que vamos a subir. Fíjense en todo esto, en estos asideros. La roca se ha ido desgastando a lo largo de miles de años por el paso de los fieles, sacerdotes y demás personas que han subido por aquí. Caray. Miren hacia abajo. ¿Cómo pesa? Con cuidado, que pesa. ¿Cómo pesa? Y después tendremos que volver a bajar con todo. En esta iglesia remota hay copias de los libros perdidos de la Biblia que la iglesia ortodoxa etíope sigue usando. Y en el sendero que lleva hasta ella están enterrados los fieles guardianes de la iglesia. Caray. ¿Qué es eso? Qué apropiado. Junto al sendero por el que tenían que pasar todos los peregrinos están estos guardianes. Siniestro. Aquí empiezas a sentir lo aislado que está todo esto. Pero eso era lo que querían, ¿no? Alejarse realmente de todo. Esto forma parte de la iglesia. Es un lugar sagrado en el que debemos descalzarnos. Muy bien. O sea que a partir de este momento estamos en la iglesia. Exactamente. Estamos en la cima del mundo. ¡Qué bien! El cielo. El cielo. La Iglesia cree que hace más de 1000 años un hombre santo que huía de la persecución en la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, recorrió este mismo camino y encontró la seguridad aquí. Esto es Abuna Yemata. Yemata. Abuna Yemata es el nombre de un monje, uno de los 9 santos que fundaron esta iglesia como monasterio en el siglo VI después de Cristo. Ya, o sea que en el 500 después de Cristo esto estaba terminado. Y subieron hasta aquí buscando el aislamiento, supongo. Por el aislamiento, para llevar solo una vida espiritual, para desconectarse de la vida seglar. Y por la protección, obviamente, porque así estaban por encima de todo, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿entramos? Sí. Fíjense en esta pared de roca vertical. Si te caes desde aquí, estás listo. Lo que tuvieron que sufrir para hacer un monasterio aquí arriba, en lo alto de una montaña. Caray, esto es maravilloso. No tenía ni idea de que esto sería tan espectacular. Está pintado de forma muy extravagante. ¿Qué estamos viendo? Esta pintura representa al monje a lomos de un caballo. Representa al fundador del monasterio. Es Abuna Yemata, uno de los 9 santos. Aquí tienes a los 9 santos. Abuna Yemata fue uno de los 9 santos que huyeron de la persecución en Constantinopla y fundaron un santuario aquí, en el norte de Etiopía.
Seguían una doctrina religiosa llamada monofisitismo que mantenía que Jesucristo era totalmente divino, en lugar de divino y humano, como creían muchos cristianos occidentales. Era una doctrina que desafiaba a los líderes cristianos, que los convirtió en herejes y que podría haberles costado la vida. En cada centímetro de este lugar hay una figura. Sí. Cuenta la historia que... Oh, aquí tenemos a la Virgen María, sin duda. Fíjense qué arte más increíble. Cuando los 9 santos llegaron a Etiopía, trajeron con ellos una técnica de pintura totalmente nueva, que se convirtió en un instrumento para enseñar la Biblia. ¿Sigue viniendo gente a este lugar? ¿Se sigue usando hoy en día? Lo interesante es que aquí se siguen bautizando niños. Así que las mujeres tienen que subir hasta aquí. Escalar. ¿Con sus bebés? Con los bebés a sus espaldas. Así que esta iglesia está muy activa en todo momento. Es muy importante para la comunidad, ¿no? Muy importante, muy importante. Veo que detrás de ti está el sacerdote. Sí. Él es el encargado y el guardián de este espacio, ¿no? Sí. Es el jefe de los sacerdotes y está al mando de la iglesia. Él es quien nos ha dado permiso para subir hasta aquí. Exactamente. Gracias. Este sacerdote escala la montaña varias veces por semana, 800 metros, para atender a sus parroquianos, a los que predica la visión única que esta iglesia tiene de los evangelios. Aquí están las Biblias y los libros de oraciones que quiere enseñarnos. El sacerdote ha abierto uno. ¿Podemos ver uno por dentro? Sí. Son muy antiguos. Están escritos a mano y pintados a mano, supongo. ¿Sobre qué material están pintados? Es piel. Piel. Piel de oveja. ¿Puedo pasar la página? Ah, gracias. ¿Qué lengua es esta? Gis. Gis es la lengua más antigua de Etiopía. Gis, de Etiopía. Es como el equivalente al latín para ellos. Exactamente. ¿En qué medida se parece la Iglesia Ortodoxa etíope a la que puede conocer un estadounidense? Bueno, en Etiopía, en la iglesia ortodoxa, tenemos algunos libros más como este. Algunos son de la Biblia y otros no son de la Biblia. Por ejemplo, tenemos el milagro de Santa María, que se encuentra solo en Etiopía y en ningún otro lugar del mundo. Diferentes costumbres, por supuesto, un idioma diferente. Sí. Todo tipo de cosas que para un cristiano occidental podrían resultar extrañas. Sí. Y que surgieron de una cultura totalmente única y de una religión diferente. Muchas gracias. Cuando Abuna Yemata llegó aquí con los otros 8 santos, trajeron a Etiopía una rama del cristianismo totalmente única, muy diferente de la que conocemos en Occidente. Implicaba rituales diferentes, libros perdidos diferentes. Era una visión del cristianismo completamente única. Y era misteriosa, porque se quedó aislada, separada del resto del mundo. Y ese misterio realmente continúa hoy en día. Hoy el cristianismo se ha propagado a todos los confines del mundo. Pero aquí, en las aisladas tierras altas de Etiopía, vemos cómo podrían haber rezado los primeros discípulos de Jesús. Es una ventana de un valor incalculable al pasado, guardado y protegido bajo tierra.